Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que infinitamente bien y pues, yo también. Hoy les presento un video de historias de terror. La última carrera del taxista Sebastián. Sebastián era un conocido taxista que vivía en la ciudad de Buenos Aires, y como cada día realizaba una gran cantidad de trayectos para llevar a sus pasajeros a los destinos solicitados. Con tan solo 24 años, era muy conocido y sobre todo, querido por aquellas personas que trataban con él a diario. Se trataba de una persona de gran corazón, dispuesta a ayudar a los demás siempre que podía. Era una tarde de un martes corriente, como prácticamente cualquier otro, cuando Sebas, como le conocían sus amigos y compañeros de trabajo, se dirigía en su coche hacia una cita en la famosa calle de los Perdidos, en donde tenía que recoger a una mujer. Solamente eran las 10 de la noche cuando llegó al lugar, y estuvo esperando durante casi 5 minutos, hasta que bajó la mujer de la casa, acompañada de una maleta y una extraña muñeca. Al ver que la mujer se acercaba al taxi, Sebastián bajó de él para ayudarla, subir sus pertenencias al maletero y comenzar la ruta que le llevaría, en compañía de la mujer, al lugar indicado, a las afueras de la ciudad. Al poco de introducirse en el vehículo del taxista, sonó el móvil de la mujer y ésta le indicó si podía ir a otro lugar para recoger a su esposo, a lo que Sebas muy amablemente accedió sin problema, y juntos fueron a por el marido de la mujer. Algo inquietó al hombre al ver al hombre de esta mujer, porque tenía la mirada con los ojos demasiado amarillentos, pero tampoco le preocupó en exceso, porque parecía tener el gesto cansado de una jornada laboral. La mujer le indicó que debía llevarlos a los dos a las afueras de un polígono industrial, situado en la capital de Argentina, en donde habían quedado con su hijo, para recogerlos a ambos y marchar a casa. Continuaron con su camino en el taxi, charlando amistosamente, y finalmente llegaron al lugar indicado, en donde, en un momento dado, el hombre le dijo al taxista que parase, porque allí habían quedado con su hijo. Sin embargo, le extrañó muchísimo a Sebastián, porque allí no había absolutamente nadie, ninguna nave, ni nada alrededor. Cuando fue a darse la vuelta en el taxi para decirles la cantidad que tenían que abonar, ambas personas habían cambiado totalmente su apariencia y tenían un gesto que nada tenía que ver con su apariencia humana. En aquel instante Sebastián comprendió que sería su última carrera, puesto que se encontraba a las puertas de la casa en la nada y no habían quedado con ningún hijo, sino que se trataba de meramente una estrategia para llevarse consigo al joven taxista. La joven acompañante fantasma. Matías era un joven chofer que estaba encargado de llevar a multitud de personalidades de prácticamente todas las nacionalidades. De hecho, a diario conocía gente interesante con la que conversaba mientras realizaba sus servicios. Una vez al mes, decidía trabajar de noche, y ese jueves tenía que hacerlo. Se trataba de un día que no parecía esconder ningún tipo de secreto para el valiente Matías y su volante, pero se tornaría en una experiencia indescriptible.
recogió a un hombre de mediana edad a las puertas de su casa y una vez que le indicó el destino, comenzó a conducir. Sin embargo, le extrañaba muchísimo una cosa, y es que ese hombre no contaba con intención alguna de conversar, como sí sucedía con gran parte de sus clientes. Era un señor que al menos de apariencia se encontraba profundamente dormido, esperando llegar a su destino. Matías estaba conduciendo por medio de la carretera de la ciudad, en una noche de intensa lluvia y bastante frío, cuando llegó a su destino y avisó al señor para que bajase del coche. Continúa de vuelta a casa, pero decidió hacerlo por un desvío, mediante el cual pensaba que tardaría menos tiempo en llegar de nuevo a su domicilio, en donde le esperaban sus 2 hijas y su mujer que tanto quería. A mitad del camino, y justo en la esquina de una calle, vio a una mujer que se estaba mojando, pero no pudo frenar a tiempo y notó como casi la atropella. Afortunadamente para él, no fue así, aunque cuando bajó del coche, la mujer no estaba en sus alrededores, y ello le inquietó mucho. Al subir al coche, comprobó que la mujer, empapada de la noche tan mala que hacía, había subido al coche, pero no hablaba, y su vestimenta parecía alejada de la actual. Aquella mujer le señaló con el dedo que prosiguiera la marcha, y al instante le facilitó una nota en la que ponía una dirección, acompañado del símbolo de un claxon, para que lo accionase al llegar para avisarla. Una vez que llegaron al destino, sin abrir la puerta, la mujer salió del vehículo y Matías entendió que se trataba de un fantasma, por lo que accionó rápidamente el claxon y se marchó. Días más tarde, se enteró de la desaparición de un taxista que tenía averiado su claxon en aquel mismo lugar. Desde entonces, se pregunta qué habría sido de él, de tenerlo averiado también. Atrapado en una realidad paralela. Joaquín era un joven empresario con bastante talento, que debido a unos factores un tanto singulares, tuvo la oportunidad de abrir un gran negocio en su ciudad, Barcelona. Su personalidad no era precisamente afable, ni tampoco tenía la intención de tratar bien a sus empleados. De hecho, correspondía mal a buenos gestos, no valoraba los detalles que tenían consigo y sobre todo, era bastante mal pagador en cuanto a los salarios de sus empleados. Con la llegada del mes de agosto, en torno al día 2, salió en su coche con destino a Málaga para encontrarse con su familia por vacaciones. Pero en el camino, recogió a una persona que le solicitó llevarla con él, porque andaba con prisa y temía no llegar a un evento importante. Durante el camino, el acompañante de Joaquín, que hacía llamarse Samuel, empezó a contarle una historia que le sobrecogió, sobre un hombre que trataba cruelmente a sus empleados y conoció un demonio que le castigó atrapándolo en el tiempo durante el resto de sus días. Continuó explicándole que por medio de un contacto en el hombro, ese demonio cambió completamente su vida, y los familiares de ese hombre nunca más le vieron otra vez, pese a los intentos incontables de llamadas de múltiples formas.
aquel popular empresario, no se percató que precisamente le estaban narrando diferentes aspectos y actuaciones ocurridos en la propia vida de él. Pero cuando llegaron a Málaga, Samuel se bajó del coche y el conductor continuó hasta la casa de sus padres, en donde había quedado con otros familiares. Le pareció bastante curioso que al bajarse del vehículo de Joaquín, aquel hombre se despidiese de él con un leve gracias en el hombro, más aún después de la historia que le había contado un poco de tiempo antes. Una vez que llegó, aparcó y tocó el timbre, pero nadie le abrió, a pesar de las intensas voces que se escuchaban en el lugar, la música y todo el ruido propio de los pequeños correteando por la casa de un sitio a otro. Se sorprendió mucho, por lo que agarró su teléfono, pero comprobó que no podía hacerlo, porque parecía no tener suficiente energía para disponer de él y realizar la llamada con la que avisara a su entorno. Joaquín entendió que el hombre de la historia que le había contado unas horas atrás Samuel era el mismo y solamente podía zafarse de aquella mala fortuna traspasando la situación a algún otro incauto que encontrase el mismo día, de la misma hora, pero de años posteriores. La anciana que lloraba sentada en el cementerio. Eran 4 amigos que se encontraban realizando la actividad física que más les gustaba: jugar al fútbol, a las afueras de un campo que se encontraba situado próximo al cementerio de su pueblo. Cuando llegaron las 8 de la tarde, escucharon una serie de ruidos a modo de llantos que les llamaron la atención profundamente. Se asustaron y decidieron dar por concluido el partido de fútbol para volver a casa. Sin embargo, uno de los jóvenes que vivía al otro lado del camposanto entendió que tenía que conocer qué sucedía. Se llamaba Guillermo y salió corriendo hacia los lloros hasta toparse con una mujer de avanzada edad que estaba sentada al fondo del cementerio y de espaldas. Guille, que era bastante valiente, se acercó a la mujer, puso su mano en el hombro para preguntarle si se encontraba bien, y viendo que no decía nada, se giró para hablarle de frente. Su sorpresa fue mayúscula al ver que aquella mujer no tenía rostro, y cuando intentó huir del lugar, no pudo porque estaba congelado. A la mañana siguiente, cuando llegó la hora de subirse al autobús escolar, uno de aquellos 4 amigos no se encontraba en la parada donde quedaban habitualmente, y era Guillermo. Tampoco había acudido a su casa, y las autoridades, acompañadas del entorno del niño, comenzaron a buscarlo. Los jóvenes contaron la historia de unos llantos que habían escuchado y cómo Guille se había empeñado en ir al lugar para intentar conocer qué estaba sucediendo. A partir de aquel instante, los chicos no sabían nada acerca de lo sucedido. 2 policías acudieron al camposanto, en donde encontraron la gorra del chico y las zapatillas, pero nada más. Sin embargo, se sorprendieron muchísimo cuando vieron una foto de él sobre una de las lápidas, acompañado de la fecha reciente de su desaparición. Decidieron acudir a un juzgado para investigar sobre el nicho que hallaron.
Pero cuando volvieron con el juez y otras autoridades, allí no había nada más que la fotografía de una mujer anciana, desaparecida hace más de 30 años. Desde aquel día, cuando se escuchan lamentos o lloros en el camposanto, ninguno de los niños del lugar se atreve a acudir para conocer qué pasa, como hizo Guillermo en su día, porque recuerdan perfectamente el caso del chico que desapareció y nunca más se supo nada de él. Hay algunos ancianos del lugar que cuentan historias inventadas sobre esta desaparición, o quizás no son tan inventadas como pudiera parecer. El hostal maldito. Una pareja de recién casados realizaba un modesto viaje de luna de miel. Aunque sus planes se veían un poco austeros, en verdad lo estaban disfrutando. Al llegar al hostal, recibieron una advertencia algo extraña por parte de la encargada, pues aseguró que en ese lugar las almas penaban y debían permanecer en sus habitaciones después de las 10 de la noche. Los chicos tomaron eso como una broma, aunque no rieron al momento. Ambos pensaban que era una tontería. Al dar las 10 de la noche, una extraña música comenzó a sonar en el lugar. Luego se acompañó de murmullos, pasos y risas. Parecía que afuera se estaba llevando a cabo una fiesta. Sin embargo, a ellos solo les importaba seguir disfrutando de sus vacaciones. Aquel escándalo se prolongó hasta la madrugada. Fue entonces cuando los enamorados no pudieron resistir más. Salió el hombre dispuesto a averiguar lo que sucedía, y se encontró los pasillos completamente vacíos. Pero sentía una incomodidad desconocida, mucho escalofrío, se le dificultaba la respiración, y por momentos tenía la sensación de que le apuñalaban el pecho y le robaban algo de sí. Su rostro se puso pálido, como si hubiese enfermado de pronto. Y así fue. 3 días pasó en cama, con fiebre, alucinaciones y volviendo el estómago. El doctor culpó a la comida, pero la señora del hostal tenía otra teoría, pues según su experiencia, un solo minuto en el pasillo bastaba para que los espíritus que vagaban por el hostal atravesaran su cuerpo una y otra vez, robándole un poco de su vida y dejando a cambio un aliento de muerte. Todo a causa de que antes de que se levantara el hostal, se vivió en ese sitio una tragedia. Cientos de personas murieron quemadas cuando un camión de combustible se accidentó en la carretera contigua, mientras ellos celebraban una fiesta tradicional del pueblo. Claro que estas explicaciones sobraban. El chico solo sabía que su cuerpo había sido invadido por fantasmas, que entraron y salieron de él, que casi lo matan. No tenía intenciones de quedarse a averiguar más. La estancia fue corta, tan solo por no saber seguir instrucciones. Una noche en vela. Era costumbre familiar pasar sus vacaciones en esa casa, en una ciudad un poco más movida que donde vivían. Pero el paso del tiempo
y la nueva parentela les obligaron a acomodarse de varios en una sola habitación. Para algunos fue incómodo, pero otros tantos lo encontraron divertido, sobre todo los niños, que quedaron reunidos en una sola habitación, solamente al cuidado de la abuela y una de las primas adolescentes. Después de mucho divertirse, cayeron rendidos, algunos en la cama, el resto en colchones sobre el suelo. Pero al filo de la medianoche, algo inquietó a la jovencita, pues escuchaba en la habitación un leve sollozo. Ella volteó a revisar al niño más pequeño. Sin embargo, escuchando con mayor atención, se dio cuenta que aquello más parecía el llanto de una mujer, e intentó levantarse para revisar a la abuela. En ese momento, el niño más cercano a ella le tomó fuerte de la mano, y así captó su atención. Su mirada reflejaba miedo, y con voz muy baja le dijo: «No te muevas, es un fantasma». Ante las declaraciones del pequeño, la muchacha estaba algo contrariada y al mismo tiempo curiosa. Así que, ignorando la advertencia del chiquitín, levantó su cabeza y la vio ahí, una mujer desconocida, sentada en la orilla de la cama, llorando, con la cabeza agachada y cubriéndose la boca. Emitía 2 o 3 sollozos y después se desvanecía. Nuevamente, el niño insistía: «Por favor, no te muevas, no quiero que nos vea». Pero la jovencita no podía mantener la calma ante aquella situación, y su respiración se tornó temerosa. Con tanto resoplido, no fue difícil que el fantasma se sintiera observado. Se volteó hacia ellos en un movimiento súbito. El niño cerró rápidamente los ojos, y eso le permitió conservar su cordura para decirles a todos lo que había sucedido. Mientras la pobre muchacha, después de eso, no pronunció palabra alguna. Su mente parecía haber abandonado su cuerpo, ya que el espíritu de aquella mujer se acercó a ella para mostrarle la razón de sus lágrimas. Aquello no era más que el vacío y la desesperación de la muerte, a la cual aún no podía acostumbrarse, y la obligaba a penar, sollozando por los rincones. Un confuso viaje en coche. Las vacaciones de verano habían comenzado unos días antes, y las dos amigas organizaron su viaje para llegar a la casa de unos familiares al otro extremo del país. Todo parecía haberse embarcado de forma correcta. Habían empacado las prendas necesarias para una estadía de 2 semanas. Contaban también con víveres para el camino, como así también para la estadía. De esta forma, comenzó el extenso viaje, que acapararía aproximadamente unos 2000 kilómetros de ruta. El plan era simple: cada 200 kilómetros, las amigas intercambiarían la posición de manejo, de manera tal que una descanse unas horas y vuelva al volante. Las horas pasaban y todo parecía marchar de forma correcta. La noche había caído y las amigas habían recorrido aproximadamente unos 800 kilómetros, una distancia considerable teniendo en cuenta
que se habían hecho diferentes paradas para conocer sitios, alimentarse y cargar combustible. La medianoche había llegado y las viajeras se encontraban realmente cansadas. De todas maneras, se decidió continuar con el viaje para llegar lo más rápido posible. La siguiente escena fue realmente confusa. Las dos amigas aparecieron de repente, aparcadas a un costado de la ruta, cuando el día ya había llegado. Ninguna de las dos podía recordar exactamente lo sucedido durante esa noche. Lo cierto es que habían pasado aproximadamente 12 horas y el automóvil se encontraba en la misma ubicación, aunque aparcado. Las dos jóvenes quedaron atónitas ante el terrorífico y confuso hecho, preguntándose una a la otra sobre qué había sucedido. Lo cierto es que ninguna recordaba ni una pizca de aquella noche. Sus pertenencias no habían sido robadas, ni el combustible había sido consumido, lo cual alteró aún más la tranquilidad de estas amigas. Lo cierto es que el misterio nunca pudo ser resuelto, y las amigas continuaron con su viaje como si nada hubiera pasado. ¿Se habrá tratado de una abducción alienígena? El misterio nunca pudo ser revelado, a pesar de tantos años pasados. Un percance. El pobre de Roberto revoloteaba en su cama sin poder conciliar el sueño. Le consternaba una situación ocurrida días atrás, en los que se vio envuelto en un aparatoso accidente cuando traía a sus hermanos menores de la práctica de fútbol. En el percance, perdieron la vida varias personas, entre ellas una chica de apenas 16 años, a la que arrollaron mientras cruzaba la calle. Roberto se sentía culpable, pues después de asegurarse que sus hermanos estaban bien y ponerlos a salvo, fue a socorrer a la chica. Ella solo tenía una pierna rota. Le ayudó a incorporarse para que saliera de la calle, pero tuvo que dejarla sola antes de llegar a la acera, porque uno de sus hermanos estaba vomitando sangre. Así que corrió a ver lo que le pasaba. En cuestión de segundos, otro conductor apareció, y esta vez sí le arrancó la vida a la muchacha. Después de eso, no había forma de que el chico encontrara tranquilidad, ni mucho menos de que lo convencieran de su inocencia. Su vida era solamente lamentaciones y encierro. Esa noche en particular, estaba cubierto de sudor y con una pesadez total. Las lágrimas asomaban, pero se negaban a salir, aumentando su frustración. Por unos momentos, sintió que el viento entrante por la ventana le recriminaba sus actos y golpeaba las paredes con su puño buscando consuelo. Mientras estaba tirado en una esquina, escuchó un leve susurro diciendo su nombre: Roberto, Roberto. El sonido parecía lejano, pero el aliento de su pronunciador estaba justo en su nuca. Lleno de escalofrío, giró su cabeza en un solo movimiento y se encontró de frente con la chica del accidente, o más bien, con su espectro. Una masa traslúcida, llena de sangre y de feo aspecto.
El ente estiraba su mano, intentando tocarlo, hablándole con su voz cavernosa. Decía palabras que el chico no podía entender por estar envuelto en el miedo de ser arrastrado al castigo eterno por haberla abandonado. Tras unos minutos de tensión, Roberto expiró una última exhalación y su corazón se detuvo para siempre, sin darse tiempo de escuchar que el espíritu de la joven estaba ahí para hacerle saber que no lo culpaba de lo sucedido, que lo perdonaba y debía perdonarse él para avanzar los dos. Aunque no eran las intenciones de aquel fantasma, finalmente ambos continuaron su camino por el largo y oscuro túnel de la muerte. Y bueno, esto ha sido todo. No olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal. Nos vemos.